¿Qué tal? Estamos otra vez en el espacio del enólogo, siguiendo ya con la trayectoria y ubicando un poco más las cosas para definir que el vino no solamente está con nosotros desde una perspectiva, bueno, pues un poco, bueno, pues solamente para beber, ¿no? Y que es algo mucho más. Hoy en día hay que ponerse en la historia y por eso estoy insistiendo en ello. Como ven, nos ponemos en la historia, entonces ven la indumentaria que tengo. Pues este chaleco tiene mucha historia, tiene más de 100 años prácticamente. Es verdad, se lo hicieron a mi abuelo, que en paz descanse, a principios del siglo XX. Bueno, pues estoy orgulloso de tenerlo y por eso me lo he puesto. De algún modo, por eso he utilizado este mecanismo para, bueno, pues decir que el vino tiene un toque de sagrado en la permanente historia de la cultura del Mediterráneo fundamentalmente, y bueno, pues en esa evolución que tuvo la vitis vinífera hacia también Oriente, también lo tiene en los pueblos del Indostán y sobre todo en China también, lo que pasa en menor medida porque no llegó a fructificar como ha fructificado la planta de la vid de un modo comercial, necesario, económico, social, con edictos, con códigos, con reglas, con, bueno, pues con técnicas que, bueno, pues que en el Oriente un poco lo diluyeron como un alimento menor y como un concepto menor de vida que actualmente el mercado actual lo está pidiendo como un elemento de mercado de lujo o como concepto de lujo, que es un poco lo que yo pretendo de algún modo, que el vino tiene su lujo pero no tiene tiene su capacidad, la que es. El vino es el vino y nada más, no es otra cosa. Sencillamente vino. Dicho esto, el vino tuvo su momento sagrado y por tanto se arraigó tanto y por tanto está donde está, con nosotros. O sea, en su momento sagrado, el momento sagrado que tiene el vino como concepto. Hoy en día lo sagrado lo entendemos como algo, digamos, trasnochado o paralelo a la Iglesia católica en el caso de Europa o tal, o la Iglesia protestante, o en el caso de, bueno, pues los musulmanes o los judíos o los hindúes o los budistas, etc. Bueno, dicho esto hay que colocarlo en su lugar. Voy a recordar un poco y muy deprisa. Ya los egipcios tenían a un dios por el vino, de la agricultura, Osiris. Los griegos cogieron y tomaron a Baco, que encima, o sea, a Dionisio, que encima le hicieron las dionisíacas del vino, y encima en fiestas, y encima se construyó el teatro gracias a ello. Los romanos lo asumen como tal y hacen una superproducción, y por tanto le dan una deidad, le dan una potencia religiosa, y encima hacen banquetes con ellos, que al final te generan en las orgías. Y los cristianos definen el tema desde un punto de vista mucho más moral y mucho más coherente, transmitiéndolo hacia los monasterios como un vino, digamos, de alta consagración. No es tanto es así que el vino en sí mismo fue la consagración, la sangre de Cristo la transformó en la noche de la última cena en su cuerpo y en su sangre, el cuerpo el pan y la sangre el vino. Dicho esto, en lo sagrado fundamentalmente, ¿qué tiene que ver el vino con la sociedad? Pues lo va teniendo todo. Noé, en el mundo judío, fue el que transmitió, mediante la replantación de las viñas, replantó las viñas y se emborracha con ellas, y al final, bueno, pues un poco con una serie de lecturas de la Biblia, pues al final descubre que se hace vino. Y los judíos tienen que hacer un vino mucho más puro, más elegante, que es el kosher, y hacen un vino muy elegante y muy fino, muy puro y muy, comillas, puritano, con el debido respeto, porque no es más puro un vino kosher que un vino bien hecho de otra manera. Después, nosotros los cristianos, que somos unos judíos, un poco que hemos venido del mundo judío, nosotros, Cristo, el primer milagro que hace es en las bodas de Caná, cambia el agua por vino, y el vino lo convierte en el vino mejor. Y luego él en sí mismo, su sangre la convierte en vino, o sea que hace toda una transmutación, agua, vino, sangre, y encima lo convierte algo súper consagrado. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, en los 2000 años posteriores, la Iglesia, para poder mantenerlo y no convertirlo como un pecado en el consumo excesivo que tenían los romanos, lo que hace realmente es convertirlo como algo consagrado, algo para consagrar, pero no para consumir en exceso. Y curiosamente, como le gusta tanto a la Iglesia este aspecto, sobre todo en la Baja Edad Media, resulta que la Iglesia se va hasta Aviñón a tomar buenos vinos de la Borgoña. Los papas se van a Aviñón. ¿Qué pasa? Que en esta oscuridad que tiene la historia de la Iglesia, que al final se ponen allí a beber. Y lo único que bebían era vino de la Borgoña, olvidándose de muchas cosas. Lean un poco la Biblia y la historia, que verán qué curiosidades tiene el vino.